Este es el nuevo y prometedor navegador web que presume ser el más rápido para trabajar. Ya está disponible y totalmente liberado. SideKit. Vámonos con esa intro. Y comenzamos. Muy buenos a todos, como siempre, bienvenidos, sí, a un nuevo video tal cual. El video del día de hoy era básicamente los mejores programas totalmente free para Windows 10. Y bueno, ese video ya tal cual lo tengo ya bien seleccionado, ya tal cual bien editado. Pero YouTube obviamente me lo sigue censurando, prácticamente no me activa lo que es la monetización. Y ya saben qué sucede, más que nada en general monetización es el alcance, que básicamente no llega prácticamente a nadie. Así es que bueno, voy a esperarme unos cuantos días a ver qué pasa, pero mientras tanto necesitaba hablarles acerca de un nuevo navegador que está liberado, el bautizado SideKit. Si bien ya es cierto que Safari, Edge, Chrome, Opera, Firefox, Vivaldi ya ofrecen una gran competencia en el mercado de los navegadores, pues hoy en día sin duda existen escasos navegadores que siguen saliendo, y es el caso de una promesa potente que se hace llamar SideKit, cual sus creadores de Pushplay Labs lo bautizan como el navegador más rápido construido para el trabajo. Sí, tal cual aseguran que han diseñado específicamente la experiencia más rápida de cara al trabajo. Y sin duda Dmitry Burakets, CEO de la compañía, asegura que la chispa que inició este proyecto fue preguntarse por qué no existen compañías que hagan navegadores que nos ayuden a ser más productivos y no a la inversa. Así es que tal cual crearon lo que es este nuevo navegador, que obviamente habría que considerar que está totalmente la primera configuración en inglés, pero sin duda ya después, ya cuando está obviamente importando todos los marcadores, porque obviamente hay que decirlo, está adaptado, está totalmente compatible con Chromium. Claro que sí, utiliza lo que es el motor Chromium, así es que es prácticamente similar a Brave, pero utiliza mejores funciones que hacen que el desempeño, en teoría, así lo destaca, sea más rápido en la cuestión del trabajo. Así es que ahí lo tendríamos. También podemos importar todos nuestros favoritos, historial, todo prácticamente similar a un navegador convencional. Ya le estaremos dando lo que es el revisado completo. Sin duda el listado de las aplicaciones, modificar parámetros, lo hacen sin duda muy interesante en espacios de trabajo, workspace, y así se diferencia del resto por un plan. También hay un plan comercial, pero obviamente no es ninguna clase de patrocinio. Hay un plan comercial que comienza en $8 mensuales, que prácticamente me parece que es la posibilidad de crear sesiones a medida que vas trabajando, pero eso ya es totalmente a modo ya de sponsor, pero no lo voy a mencionar. Una de las funciones que también gusta lo que es este navegador es que cuenta con una herramienta llamada Alfred, que bueno, muy popular en macOS, y bueno, también varias clases de atajos. Así es que directamente ya estoy tal cual aquí en lo que es ese navegador. No estoy mostrando mi escritorio porque está muy feo, muy mal organizado, pero SideKit ya está instalado. Obviamente la página, el enlace va a estar abajo en la descripción. Cuando lo instalas por primera vez, obviamente te importa ahí lo que es, si por ejemplo si tienes configurado lo que es Edge Chromium, que importes básicamente tus marcadores, y mira acá tal cual lo tendrías. Claro que sí, sin duda, un nuevo navegador que mira, lo puedes utilizar si utilizas lo que es Brave, Vivaldi, pues por qué no utilizar lo que es SideKit. Habría obviamente que analizarlo a más detenimiento para observar que por ejemplo aquí las ACS, bueno, las encuentras en esta parte. Eso se agradece muchísimo. Ojalá implementaran algo así en Chrome, pero mira, aquí las tienes tal cual. Obviamente habría que destacar que las primeras configuraciones están en inglés. Multitarea acá, por ejemplo, llevar a cabo pues toda clase de atajos para llevar a cabo, por ejemplo, los recortes. Sin duda se utiliza demasiado bien para lo que es macOS en la cuestión de atajos con teclados, pero mira, también puedes configurarlo perfecto con Windows 10. Así es que ahí tal cual lo tendrías. Las sesiones acá, de hecho, más herramientas, sin duda pensado para la optimización en el campo laboral. Ahí yo no sabría exactamente para qué campo laboral, yo más bien lo dejo así tal cual como lo destaca lo que es la página oficial. Y mira, ya en un nuevo marcador, en una nueva pestaña, te dice aquí el área de trabajo personal, tus chats, recopila las más principales: WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Instagram, Slack. Aquí por ejemplo lo podríamos observar. Si podemos observar en esta parte, podemos encontrar que básicamente, pues mira, extensiones, ya importé las que tenía acá en Chrome. Acá por ejemplo StarSmith, Sidering para reproducir algún video aquí en segundo plano, también está sensacional. Por ejemplo aquí un usuario, el invitado, por ejemplo acá también es prácticamente similar a un Chrome, similar a un Edge Chromium.
Yo creo que obviamente no tiene alguna de las herramientas fundamentales, como por ejemplo crear una nueva pestaña. Pues mira, sí la tiene. Yo pensé que no, pero mira, añadir una pestaña de grupo, ahí está, tal cual. Utiliza lo que es el motor Chromium de la última versión, así es que puedes añadir cualquier, pues mira, puedes añadirlo ahí tal cual. Yo pensé que no tenía lo de las pestañas, sí lo tiene, prácticamente tiene todas las mejoras que tenga Edge, Chromium y también lo que es Chrome en las últimas versiones, prácticamente lo tiene porque obviamente utiliza este motor. Aquí es tal cual, básicamente es lo mismo, todo similar, prácticamente es de manera igualitaria. Abajo de aquí, SideKit, la versión 87.7.36.5775. Aquí está la build oficial. Así es que sin duda, mira, si no conocías lo que es este navegador, pues ahí estaríamos observándolo. Aquí, por ejemplo, algunas opciones de performance para bloquear ciertos anuncios. Aquí, por ejemplo, la cuenta vinculada. Aquí algunos de los temas con los cuales cuenta. Aquí algunas de las herramientas y los atajos con los cuales puedes personalizarlo. Ya esto va a tu preferencia. Puedes personalizar para abrir lo que es una pestaña, abrir lo que es por ejemplo WhatsApp, Telegram, MicroSteam, abrir un Notas. Aquí también algunas de las notificaciones, que básicamente hay veces que por ejemplo te llegan mensajes de WhatsApp o por ejemplo algunos mensajes de Facebook, por ejemplo de Messenger. Pues mira, desactívalos acá. Acá tenemos algunas opciones de sesión, sí, tal cual. Aquí el espacio de trabajo, que se pueden añadir más sesiones de trabajo en un solo navegador. Eso se agradece sin tener la necesidad de estar cerrando. Mira, acá por ejemplo vamos a observar que tenemos los accesos directos a ciertas herramientas, ciertas aplicaciones. WhatsApp acá, por ejemplo aquí en la parte de WhatsApp web también sincronizarlo. Esto se agradece muchísimo, yo creo que está excelente. Y mira, tenerlo aquí a la mano también está pues rápido, sensacional. Ahí por ejemplo aquí tenemos toda clase de herramientas que podemos utilizarlas. Toda esta parte de la barra donde podemos encontrar básicamente las herramientas útiles del día a día. Añadir otra aplicación, pues mira, añades cualquiera de ellos que se pueda. Por ejemplo aquí no tuviste, yo que sé, no tuviste otra, pues mira, ¿cuál podemos añadir? Vamos a añadir lo que es el Discord. Y mira, acá se añade de manera fácil y sencilla. De igual manera, quieres añadir lo que es el LinkedIn, bueno, lo añades también. Aquí puedes utilizar toda clase de iconos para añadir las aplicaciones con el acceso totalmente completo. Y mira, pues básicamente tiene todo. Es prácticamente como si estuvieras un Chrome, un Edge Chromium, pero se dice que la velocidad es más rápida. Lo obtendríamos. Esta parte ya no sé de qué tanto dependerá en la cuestión de obviamente medir la velocidad del navegador, porque también depende de la conexión a internet. Pero mira, tal cual ahí los tendríamos. Así es que ahí estaríamos observando esta parte de lo que es este nuevo navegador. Así es que nada, te voy a estar dejando los enlaces de SideKit abajo en descripción. Si quieres conocer más, te voy a estar dejando la página web. No es ninguna clase de sponsor, simplemente como siempre, ya lo sabemos, menciono navegadores, menciono comparativas de navegadores. Y bueno, en este caso no estoy haciendo una comparación porque me llevaría más tiempo, pero mira, ahí tal cual te lo dejo, puedes echarle un vistazo. Así es que nada, yo finalmente me voy a despedir. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos como siempre hasta la próxima. Master Tutos fuera. Sí, peace out.